Ya, listo. Antes de continuar, algunas cositas de logística. Recuerden que ya el miércoles de la semana que viene, miércoles de la semana que viene es el 23, vamos a tener el primer parcial. ¿Ok? Ya lo tengo armado, es principalmente teórico, o sea, porque básicamente el grueso de lo que hemos visto es pura teoría. Hay una parte que puse práctica ahí como para que no diga que es pura teoría. Pero, ¿qué sugerencia les doy? Revisen los talleres, revisen bien los talleres, fíjense las cositas que en las presentaciones yo le he mandado para la casa. Em, busqué más o menos que sea como para hacerlo en 2 horas, tranquilos. Entonces tratan de llegar a horario. Vamos a tratar de empezar más 7 en punto y terminar 9. O sea, pues seguramente en una vez nos piden el salón ya a las 9, seguramente, porque estas semanas son precisamente de exámenes. Entonces no nos podemos quedar mucho tiempo acá porque nos sacan. Entonces traten de llegar a horario para empezar tranquilos y demás. Va a ser a libro cerrado, porque eso es pura teoría, entonces son mucha demostración y más. Va a ser a libro cerrado, a excepción de la calculadora sencilla, no creo que vayan a necesitar calculadora, esto es puras cuestiones de propiedades de esperanza, de varianza, demostraciones, repaso de lo que vimos al principio de la clase, o sea, es eso, principalmente, o sea, porque son herramientas que después nos van a servir para más adelante. Y vamos a cubrir hasta la regresión múltiple sin inferencia, porque bueno, eso es lo que hemos llegado a ver hasta el día de hoy. Entonces vamos a cubrir hasta ahí, obviamente sin inferencia, porque es lo que acabamos de empezar. Entonces, inferencia no va. Entonces va a ser hasta ahí, ¿ok? Para que lo tengan ahí presente. Eh, ¿Alguna duda, consulta hasta ahí o todo bien? Bueno. Lo otro que les iba a avisar es que justo ayer estuve hablando, yo estoy de director de carrera, y para el 30 de agosto, o sea, está el 23 acá, está el 23, entonces la semana siguiente, o sea, el miércoles de la otra semana, eh, voy para un evento. Entonces, la única forma de que me cierren tiempo, si era ese evento, son dos: o dar la clase en forma remota o grabar previamente la clase. Ya lo he hecho, por ejemplo, para esta clase que está en azul. Todavía no me decido cuál de las dos estrategias va a ser mejor, pero lo más seguro es que no vengamos acá, presencial. Entonces tenganlo en cuenta. Yo de todas formas, yo el 25 les voy a hacer el recordatorio para que sepan. Yo no sé cuál de las dos voy a hacer. Seguramente voy a terminar grabando porque me parece que es lo más práctico para todos, hacerlo así, o sea, dejarlo grabado. Tengan en cuenta que después del examen sí les doy un descansito de los talleres y vuelven ya el 6 de septiembre, quinto taller. ¿Ok? Entonces, después del parcial, ahí tienen un pequeño break. Entonces, es como para que lo tengan ahí presente sobre la logística de la clase. Y el 8, ahí sí o sí, les voy a dejar grabada la clase. Porque ese sí, tengo un viaje y ese sí no, ya lo tengo planeado desde hace mucho. Entonces, el 8 de septiembre sí que no definitivamente no venimos. Entonces, tenganlo presente para que no vayan a venir y después me digan que no les avisé. O sea, lo del 30 sí me surgió ayer, pero lo del 8 viene desde que empezamos esta clase. Entonces, para que lo tengan ahí presente. Yo les voy a ir recordando, pero es para que no se olviden. ¿Ok? En términos de la logística de la clase. Bien, hasta acá llegamos con los anuncios parroquiales. Vamos a continuar. Bien, entonces, hemos visto la clase pasada, habíamos terminado la clase pasada, voy a volver un poquito sobre mis pasos, sobre este sexto supuesto que se hace para hacer inferencias. Habíamos dicho que hay un supuesto que es de normalidad del error, que es del término de error del modelo poblacional que tenemos en mente, que decimos que se tiene normal media cero y varianza sigma cuadrada. ¿Okay? ¿Cuáles son las consecuencias de hacer ese supuesto? Tiene varias consecuencias. La primera y más importante
con la que habíamos cerrado la clase pasada. Era esta. Habíamos dicho que gracias a que podemos hacer ese supuesto, podemos saber que la distribución de beta J sombrero como estimador, como estimación condicional en X se distribuye de forma normal con esperanza beta J, eso es lo que está denotado acá, tiene que ver con el ensejamiento del estimador, y varianza de beta J sombrero condicional en X. ¿Okay? Lo que estamos haciendo el siguiente paso es mostrar que si estandarizamos ese beta, digamos, eso es lo que estamos haciendo, digamos, si lo estandarizamos, o sea, básicamente le restamos, recuerden, la esperanza de esa variable aleatoria dividido en la desviación estándar, y entonces obtenemos la desviación estándar normal 0,1. ¿Ok? Uno lo toma normalmente a uno como resultado, pero veamos cómo se puede demostrar, y esta demostración es interesante porque es una demostración bastante palabras más que otra cosa, que es partiendo de eso. Partamos de que esto es cierto, no es que suponemos que eso es cierto, sabemos que, y hemos demostrado que eso es cierto, que el beta J sombrero puede reescribirse de esta forma. Lo habíamos visto no en esta presentación, sino en la anterior, donde decíamos que básicamente podemos expresar cualquiera de los betas en función del beta poblacional más una combinación lineal. Esto es básicamente una combinación lineal de los regresores, de los residuos de la regresión de ese regresor en los demás X. Eso lo hemos visto como tema de Frisch-Ball. ¿Okay? Entonces, esa es la expresión que ya conocí, ¿cierto? Bueno, partiendo de esa expresión, ya deberían conocer, son las cosas que ya deberían tener claras, este punto, son las cosas que les toca repasar para el examen. Vayamos pensando lo siguiente, ¿ok? Uno, o sea, lo que sabemos, dado que esto es un residuo de la regresión de XJ en las demás X, o sea, es pura X, ¿ok? Entonces, dado que es pura X, entonces son puros regresores, ¿ok? Son puros regresores. Ahí no entra ni Y, ni entra U dentro de esa expresión que tengo ahí adentro, ¿cierto? Uno lo tiene que ir mirando, por eso las ecuaciones son importantes por eso, porque si uno las mira con cuidado empieza a entender qué está pasando. ¿Ok? Entonces, si sabemos que eso es cierto, ¿qué pasa? Si hacemos la condicionalidad, o sea, si tomamos esperanza o varianza, lo que uno sea, condicional en todas las X, porque recuerden que es X en negrita, entonces acuérdense que la negrita significa que es el vector de todos los regresores. Entonces, si condicionamos en X, podemos podemos tomar a todos los regresores como si fueran constantes, que básicamente eso es lo que estamos haciendo, tomando constantes todas esas cosas. Entonces, básicamente, lo que estamos haciendo, si una vez tomamos esa esperanza condicional, o varianza condicional, o cualquier condicionalidad, podemos ver entonces, si uno lo ve con cuidado, entonces esto es una constante, y esto que tengo acá básicamente es una constante. Si estoy condicionando las X, hay que pensarlo así. Entonces, básicamente, esto se puede ver perfectamente como una combinación lineal de los errores. O sea, esto que está acá. O sea, eso es casi, como les decía, pero como si esto fuese A más BI, una cosa así, por UI. Entonces, es una combinación lineal. ¿Okay? Es una función lineal. ¿Okay? Por eso siempre les digo que el tema de la función lineal es clave en toda esta discusión. Ahora bien, dicho eso, nosotros recuerden que estamos haciendo el supuesto 6. Y además, obviamente, el muestreo aleatorio, digamos, por el supuesto 2. Pero el muestreo aleatorio, aunque suene un poco tonto, y parece sacado de la galera ahí, pero sí es importante. ¿Por qué? Porque si yo estoy haciendo el supuesto de normalidad, y además el muestreo aleatorio, o sea, recuerden, el muestreo aleatorio significa que las UI son I y D. Son I y D. O sea, el valor que toma UI para el individuo 1 o para el individuo n-ésimo son todas independientes, porque hay muestreo aleatorio. Si no hay muestreo aleatorio, yo no puedo hacer ese supuesto, no puedo suponer I y D. ¿Okay? Ese es el gran problema. Pero, si logro hacer eso, si yo logro suponer normalidad y además que los errores son I y D, dado el muestreo aleatorio,
Entonces, voy a tener que, tengo una combinación lineal de variables aleatorias distribuidas en forma normal y D. ¿Ok? Entonces ahí es donde está uno conectando todas las cosas que uno ya sabe de ahora, ya la distribución normal. ¿Por qué? Porque uno sabe que la suma de variables aleatorias y D que se distribuyen en forma normal también se distribuye en forma normal. Eso viene de las propiedades de la distribución normal. Eso es lo que hemos repasado al principio de esta clase. ¿Okay? Por eso les decía que esa primera parte de la clase es crítica, porque si no, uno no entiende qué está pasando acá. ¿Okay? Eso uno lo puede decir porque es propiedad de una distribución normal. Entonces, si uno está viendo a esto como una combinación lineal de funciones de una variable que está distribuida en forma normal estándar, ¿ok? Entonces, básicamente, toda esta expresión también se tiene que distribuir en forma normal con media beta j y varianza bj sombrero condicional en x. ¿Okay? Porque es una combinación de variables aleatorias distribuidas en forma normal. Ese es el punto. ¿Okay? Entonces, esa es una demostración. Yo sé que es como 6 puntos, pero es como que uno puede ir explicándolo. Así es como uno va diciendo, claro, es que esto es cierto, esto es cierto, esto es cierto, esto es cierto. O sea, 1 implica 2, 2 implica 3, 3 implica 4, 4 implica 5, 5 implica 6, LQQD, lo que queda demostrado. ¿Ok? Entonces, eso, aunque no parezca, sí es una demostración. Solamente que no estamos haciendo todas las esperanzas, las varianzas y demás que deberíamos hacer. Pero no importa, digamos, yo creo que con eso está bastante bien como para que se entienda por qué lo que acabo de escribir en la diapositiva anterior es cierto. Entonces, lo que típicamente vamos a suponer entonces, no lo estamos suponiendo, es una consecuencia, es que esto es cierto. Que esto es cierto. Que especialmente esto se distribuye en forma normal con beta j varianza. Lo que sucede es que de acá a acá lo estamos estandarizando. Lo que acabo de demostrar es lo que está acá arriba. Pero acá lo estamos estandarizando. ¿Por qué? Porque esto es lo que realmente la gente usa. ¿Okay? Pero esta es la parte clave. ¿Okay? Entonces, básicamente vamos a tener una distribución del estimador de mínimos cuadrados ordinarios. Esa es la clave. Eso es lo que más me interesa. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, la famosa prueba T. La famosa prueba T. Entonces, la prueba T se utiliza para hacerle pruebas de hipótesis a un único parámetro. ¿Okay? Y de nuevo, podemos hacer esta prueba porque estamos suponiendo que el error se distribuye en forma normal. ¿Okay? Pensemos en el modelo poblacional. Este es el modelo poblacional clásico. Yo sé que voy a estar hasta el cansancio con ese modelo poblacional. Más adelante vamos a tratar de salirnos un poco de este modelo tan lineal, tan sencillito. Pero es que más, o sea, yo creo que sí, ese que sirve mucho, digamos. O sea, por eso es que la gente vuelve al modelo lineal. Los otros modelos son demasiado enredados. ¿Okay? Ahora, supongamos que los supuestos del modelo lineal clásico se cumplen. ¿Por qué la gente supone eso? Bueno, vamos a hablar de eso. Obviamente, ¿cuál es la idea de una prueba de hipótesis? Digamos, eso es lo que yo les digo que se llama lo que es el método científico. Es el espíritu que está detrás de eso. Por eso, mucha gente considera que antes de tomar estas clases habría que hablar un poco sobre el método científico. Pero el método científico tiene que ver con este tipo de cosas, de que uno siempre parte de la ignorancia de que uno no conoce los parámetros poblacionales. ¿Okay? Eh, pero sí podemos hipotetizar o hacer hipótesis sobre los valores de los beta J. ¿Okay? O sea, uno dice, bueno, yo no sé si es 0, si es 1, si es 20.000, si es 0,5, pero yo puedo suponer que es 0,5 y tratar de ver sobre si la evidencia que estoy viendo rechaza o no rechaza esa hipótesis de que sea 0,5. Ese es el espíritu científico. El espíritu científico es yo tengo cierta cosa que yo estoy tratando de probar y estoy tratando de ver si la evidencia va en contra o no de esa hipótesis. Ese es el método científico.
Entonces, ese es el espíritu de la estadística inferencial. Tratar de probar esa hipótesis que yo estoy haciendo. Ese es el espíritu de todas las pruebas estadísticas. Entonces, para hacer pruebas estadísticas, lo que tenemos que, como les decía yo en la clase anterior, necesito una distribución. Necesito saber cuál es la distribución de ese estimador. ¿Okay? Entonces, hablamos primero que nada de la distribución T. ¿Okay? Bajo los supuestos del modelo lineal clásico, entonces, del supuesto 1 al 6, en este modelo poblacional, voy a tener que esto se va a distribuir con una T que se dice con n menos k menos 1 grados de libertad. ¿Okay? Esto que estoy acá, ¿okay? Se distribuye como una T. Ya vamos a ver enseguida cuál es la conexión entre la T y la normal. Pero eso es lo primero que uno tiene que tener en cuenta. Por eso la prueba se llama prueba T. O sea, porque uno sabe que para el modelo lineal clásico esta expresión se distribuye con una distribución T. Por eso tiene que ver con eso. ¿Okay? ¿Cómo surge la distribución T? Porque básicamente lo que estamos haciendo, en vez de tener la constante delta en esa estandarización, se está reemplazando por sigma sombrero. Esa es la gran diferencia. O sea, básicamente la distribución normal está suponiendo sigma. La distribución T está suponiendo sigma sombrero. Ahí surge la T. ¿Ok? Entonces, esa distribución nos sirve para probar hipótesis sobre beta J. ¿Mm? La hipótesis de mayor interés, obviamente, es lo que es la hipótesis nula, que eso sea cero. ¿Ok? A ver, vamos a ver que hay otras posibilidades. Uno podría tratar de probar si eso es óptimo, toma otro valor, y lo vamos a mencionar más adelante. Pero lo que más le preocupa a la gente, al menos en econometría, es ver sobre si el beta es cero o no es cero. Punto. O sea, eso es lo que más le importa. Donde obviamente el J puede ser cualquiera de las variables que tenemos en la regresión. ¿Okay? ¿Por qué? Porque beta J mide el efecto parcial de X sobre el valor esperado de Y, después controlado por otras variables. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo cuando decimos que eso es cero? O sea, básicamente estamos diciendo que si ya hemos controlado por todos esos otros factores, el efecto parcial de esa variable es cero. ¿Ok? O sea, básicamente que XJ no tiene un efecto parcial sobre Y. ¿Ok? Ese es el espíritu. O sea que básicamente entre comillas, esa variable no sirve. ¿Ok? Básicamente no debería estar en la regresión. Ese es, en esencia, el espíritu. Por eso la gente es la que más le importa. Lo que más le importa entonces saber si es cero o no. Supongamos un ejemplo simple, digamos. O sea, que la clásica ecuación de Mincer, educación, o sea, log de salario, educación, experiencia, antigüedad. Entonces, básicamente, por ejemplo, supongamos que esto sea, que estamos haciendo esa hipótesis nula para beta 2. Entonces, lo que estamos diciendo es básicamente que una vez que se controla por educación y antigüedad, entonces los años de experiencia no tienen un efecto sobre el salario. Eso es en esencia lo que estamos haciendo. Por eso a la gente le importa, digamos. A la gente lo que más le importa es sobre si eso es cero o no es cero. ¿Ok? Entonces, lo que se hace para probar específicamente cómo será que hay tanto interés en eso sea cero o no sea cero, es que básicamente cuando estamos haciendo esa hipótesis nula, el estadístico que se forma, digamos, para beta J, se llama estadístico T para beta J. Entonces se le dice así directamente, y es específicamente para cuando beta J es igual a cero. Y es básicamente tomar esa estimación que estamos haciendo y dividirla en el error estándar. Estándar error significa, ¿no? Por las dudas esto. Okay. Por eso es que en las tablas de regresión, mucha gente muestra el beta y el error estándar. O sea, muestra las dos cosas. Muestra arriba el beta y abajo el error estándar, en paréntesis. Eso es lo usual. ¿Okay? No significa que en el 100% de los casos eso pase. Hay ciertos escenarios donde la gente le gusta mostrar directamente el T. ¿Okay? O sea, la gente muestra el beta y muestra el T. En otro, depende, eso es a gusto. O sea, no hay nada, lo que yo les digo en esta clase, nada está escrito en piedra. O sea, la gente a veces hace ciertas prácticas, hay gente que hace otras,
y ciertos journals tienen ciertas otras prácticas. Entonces, a veces uno manda el trabajo de uno a un journal y el journal le dice a uno, no, a mí usted no me muestra el error estándar, muéstrame el T, o viceversa. No, usted me está mostrando el error estándar, que quiero ver el T. Al final del día es más o menos lo mismo, ¿ok? Como se darán cuenta acá. Pero depende cuál es el enfoque que cada journal sigue. Pero esa forma, ya vamos a ver que hay otras formas, es solo para probar esta hipótesis, solo para eso, ¿ok? Solo para eso. Y como les digo, todo el tiempo eso es calculado en casi todas las regresiones, ¿ok? Vamos a ver rápidamente, por eso les digo que a lo largo de esta clase vamos a ir viendo qué es lo que está esta muestra. Veamos rápido. Uy, se me movió. Por ejemplo, ya tengo abierto acá la GIH. Dejo abierta acá. Entonces, eso es lo que... ¿dónde está? Salario hora, da igual, 2 años. Entonces, esa es la tercera cosa que siempre, como les digo, muestran. Obviamente, acá lo está mostrando Stata en este formato, no lo podría mostrar de muchas formas. Recuerden que ya hemos visto acá el R cuadrado, ya hemos visto el coeficiente, acá, como les decía, muestra el error estándar. ¿Y qué es lo que está mostrando acá? Es el T. El T no es otra cosa que tomar este número y dividirlo en este número. Eso es todo. ¿Okay? O tomar este número y dividirlo en este número. Y uno saca el T. ¿Okay? Eso es lo que está demostrado. O sea, de hecho, uno hasta puede hacer display esto dividido en esto. Seguramente no me da exacto, porque me fue un tema de varios decimales, pero fíjense que está muy cerca de este valor. Entonces, eso es lo que normalmente muestra. Entonces, como les digo, típicamente lo que la gente muestra es esto, y esto, o esto, y esto. Pero es raro que uno muestre las tres cosas, porque no tiene mucho sentido. ¿Okay? Vamos a seguir mostrando. Yo lo que voy a seguir mostrando el resto de los otros elementos que muestra Stata. Entonces, el estadístico T, dado que el error estándar es siempre positivo, el T siempre tiene el signo del beta sombrero. Eso es número uno. Es un poco trivial, pero uno tiene que tener eso en cuenta. Para un dado valor del error estándar, un alto valor en valor absoluto de beta J lleva a altos valores de T en valor absoluto. ¿Okay? O sea, básicamente lo que siempre nos importa es el ratio. Veamos. Pero suponiendo que tenemos un error estándar fijo, el beta es grande, digamos, o sea, o chico. Digamos. Lo que me importa es el ratio. ¿Okay? Lo más importante que uno tiene que aprender, digamos, esa es la primera intuición, a veces la gente se olvida de estas intuiciones, pero son importantes, que las estimaciones de beta J nunca son exactamente igual a cero, independientemente de que esto sea cierto o no sea cierto. O sea, eso de nuevo tiene que ver con el espíritu científico de esto. La pregunta que realmente uno se hace es si beta J está en la estimación o estimaciones que estamos haciendo, está lo suficientemente cerca de cero. No es que sea exactamente cero. Vamos a ver enseguida cómo uno evalúa eso. Pero básicamente ese es el espíritu. O sea, uno nunca está buscando que sea justo cero. Porque es muy raro. Nunca va a dar exactamente cero. Sino si estamos suficientemente cerca de cero. ¿Okay? Eso es lo que nos preocupa. O suficientemente lejos de cero. O sea, va en las dos direcciones. ¿Ok? Como le digo, entonces, ¿qué tan lejos, qué tan cerca está beta J de cero? Esa es la pregunta real que uno se hace siguiendo de vuelta el método científico. Si beta J sombrero es alto, eso nos indica evidencia en contra de H0, pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque beta J, cuando lo estamos calculando, se dice, tiene error muestral. O sea, hay un error que cometemos para tener datos de una muestra en vez de la población. ¿Okay? Esa es la primera gran limitación que tenemos como científicos. Uno siempre tiene que saber que uno nunca tiene datos poblacionales, por las razones que ya hemos mencionado al comienzo de la clase.
es muy costoso, es muy difícil obtener datos poblacionales. ¿Ok? Entonces uno tiene una muestra. Pero sabemos que de la muestra a la población hay una brecha. Eso es lo que estamos mencionando aquí. ¿Ok? Entonces, ese error estándar se busca medir por medio de la desviación estándar de beta J. Esa es la precisión o imprecisión que tenemos de la estimación de beta J. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo al calcular t, digamos, uno lo ve así, y hacemos esa división, eso es a cuántas desviaciones estándar, porque básicamente estamos utilizando las desviaciones estándar como unidad de medida en ese escenario, a cuántas desviaciones estándar beta J está de cero. Esa es la forma de medir qué tan lejos estamos o qué tan cerca estamos de cero. Entonces, la idea es que a cuántas desviaciones estamos, nos van a medir qué tan lejano de cero estamos y rechazamos o no rechazamos H0. Entonces, vamos a hablar de diferentes términos que se usan mucho en esta cuestión de inferencia. Uno de los términos más fundamentales en esta discusión es el nivel de significancia. O sea, lo que uno quiere buscar es un nivel de significancia bajo. ¿Por qué? Porque es la probabilidad de que rechacemos esa hipótesis nula cuando es cierto. Es un error que acá estamos cometiendo. Fíjense que ese es el espíritu científico también. El espíritu científico es siempre hay probabilidad de error. ¿Ok? Siempre hay probabilidad de que uno esté equivocado. Entonces, lo que uno trata es que la probabilidad de que uno cometa ese error sea bajo en este caso. Que el nivel de significancia sea bajo. Uno quiere que el nivel de significancia sea bajo. ¿Ok? Lo otro que tenemos que buscar es una regla para rechazar H0 a un dado nivel de significancia. ¿Ok? Entonces necesitamos conocer la distribución cuando esté cierto. ¿Ok? Entonces lo que ya sabemos es que la distribución de ese t de beta j cuando es 0 es una distribución t con n menos k menos 1 grados de libertad. Sí, yo sé que hay t por todos lados, eso me parece medio raro de la notación, pero bueno, no es tan fácil, digamos, encontrar una notación común. Entonces tengo un estadístico t que tiene una distribución t. O sea, yo sé, será un poco confuso, pero toca aprendérselo así, no hay otra. Esa es la idea, que ese estadístico t va a tener una distribución que es para probar para rechazar o no rechazar la hipótesis nula. Lo más importante es que estamos probando hipótesis acerca de parámetros poblacionales, no estimaciones sobre las estimaciones muestrales, ¿ok? O sea, esto, por ejemplo, uno nunca escribe esto o algo como esto. O sea, eso no tiene sentido. ¿Okay? La hipótesis nula, fíjense, esta cosita que tengo acá, pero sin el sombrerito. ¿Okay? Eso es tema simplemente al efecto de ser estrictos en la escritura. Obviamente, el otro problema que tenemos es pensar, ok, digamos, supongamos que yo tengo esa hipótesis nula, que es la que mencionábamos recién, pero tengo que pensar cuál es la alternativa. Esa es también parte del método, del método científico. Uno puede decir, no, es que yo voy a rechazar o no rechazar, pero ¿en favor de qué? ¿En favor de qué? Bueno, eso se llama la hipótesis alternativa. ¿Okay? Entonces, la idea es tener dos opciones. Entonces, la que vamos a empezar no se usa mucho, yo cedo eso. Yo siempre me debato entre eliminar o no eliminar esta sección de esta presentación, pero me parece bien a los efectos pedagógicos, digamos, por eso lo mantengo. Hay una cosa que se llama alternativa un solo lado, ¿okay? Que es directamente suponer, por ejemplo, que esto es mayor a cero. Entonces, la idea es que ahí tengo dos posibilidades. O esto es cero o es mayor a cero. ¿Ok? Y supongamos, por un segundo, que dada la hipótesis nula, dada esta alternativa, elegimos un nivel de significancia de 5%. 5% es lo más común. ¿Ok? Hay otras disciplinas que usan otras, pero 5% es casi el estándar, digamos, al menos en economía y en muchas disciplinas, porque no es ni tan rígido ni tan relajado, es como ahí justo, sí. Justo de 5 a la gente le gusta.
O sea, básicamente eso significa que estamos dispuestos a rechazar 0 cuando es cierto, en un 5% a las veces. Entonces eso es como el error que estamos dispuestos a tolerar. Ese nivel de significancia. Entonces la idea que recuerden que T, ese estadístico T, de beta J sombrero, tiene una distribución T cuando H0 es cierto. ¿Okay? Eso es lo que toca saber. Bajo la alternativa, bajo la hipótesis alternativa, recuerden que H0 es la hipótesis nula, H1 es la hipótesis alternativa. T tiene valor esperado positivo. Es un poco medio obvio, digamos, pero toca mencionarlo. Aunque obviamente la idea es encontrar un valor, entonces, en la intuición que uno tiene. En vez de idea podría ser intuición. Pero eso es lo que estamos buscando. O sea, o sea, uno tiene que pensar eso. Bueno, si yo tengo la que esto es 0, o que sea mayor a 0, la única forma que yo pueda decir que voy a rechazar la nula en favor de la alternativa, o sea, y la alternativa de que sea mayor a 0, es que tengo que encontrar un t positivo y muy grande. Digamos, ese es el chiste, digamos. Si es muy chiquitito, si es positivo, pero muy chiquito, entonces no tengo suficiente evidencia. Entonces la idea es rechazar esto con un t muy grande, pero tiene que ser positivo. ¿Okay? Entonces la idea es que yo voy a buscar, cuando vea ese t, un t lo suficientemente grande, esa es la idea, para rechazar esto en favor de esto. Obviamente, si obtengo algo negativo, no tengo ninguna evidencia a favor de H1. Eso es un poco lógico, pero hay que mencionarlo también, porque siempre está la persona que dice, y si me da negativo, bueno, si a usted le da negativo, entonces usted evidentemente no va a poder rechazar la hipótesis nula, porque no hay ningún indicativo de que vaya a ser mayor a 0 si lo que está obteniendo es negativo. ¿Okay? Entonces, ¿qué significa suficientemente grande un nivel de significancia de 5? O sea, básicamente eso significa estar en el percentil 95 en la distribución T con n menos k menos 1 grado de libertad. Eso a la gente a veces le pone C. O sea, lo que le llama, y C no es porque sí, se llama valor crítico. ¿Okay? Vamos a verlo en un gráfico. La idea, que se llama regla de rechazo, es que H0 rechazado en favor de H1 a un nivel de significancia del 5% si el valor que nosotros obtenemos es mayor a ese valor crítico. Valor crítico que obtenemos de la distribución T con m menos k menos 1 grado de libertad. Entonces, T se llamado valor crítico, y la idea del nivel de significancia, el 5, es decir, que se rechaza la hipótesis nula en el 5% de todas las muestras aleatorias cuando H0 es cierto. Obviamente, eso que estoy escribiendo acá se llama prueba a un solo lado. Prueba a un solo lado. ¿Okay? Porque va a un solo lado de la distribución. Vamos a ver eso. ¿Cómo sabemos cuál es el valor de C? Obviamente necesitamos el nivel de significancia y los grados de libertad para buscarlo en una distribución. Las distribuciones ya están derivadas, eso ya existe. ¿Okay? Supongamos, por ejemplo, un nivel de significancia del 5% y 28 grados de libertad. Entonces, ya sabiendo esas dos cosas, el nivel de significancia y los grados de libertad, yo ya puedo sacar el valor crítico, porque las distribuciones existen. ¿Okay? Básicamente, lo que voy a tener es que esta es la distribución de T, esta es la distribución de T, obviamente con 28 grados de libertad. Podría tener un montón de grados de libertad posibles. ¿Okay? La idea es que, dada esa distribución, lo que yo estoy pensando es un nivel de significancia al 5. Y la prueba es a un lado, como les digo. Entonces, recuerden que la intuición es la hipótesis nula que sea 0, digamos, la alternativa es que sea positivo. ¿Okay? Entonces, tiene que ser algo positivo y grande, entre comillas. Pero bueno, suficientemente grande, ¿en qué sentido? Bueno, tiene que ser, bajo este método, tiene que ser que a la derecha, o sea, dada la recta real, a la derecha están los números positivos. ¿Ok? Entonces, aquí, si yo me paso a este lado, porque a este lado hay un área de 0.05, el 0.05 de la distribución total. ¿Ok? Entonces, esa es la distribución y acá. Entonces, si yo obtengo números que están muy a la derecha, digamos, muy a la derecha, en específico, si están por arriba de
1.701, entonces voy a rechazar la hipótesis nula en favor de la alternativa. Esa es la idea, y eso se llama región de rechazo. Región de rechazo. Entonces, si T entonces es lo suficientemente grande, si es mayor a 1.701, rechazo la hipótesis nula de que beta 0, beta G0 no, de que beta J sea 0 en favor de que es positivo. Lo mismo pasa al otro lado, esa parte es importante. Si me paso al otro lado, ¿ok? Si yo tengo cosas que, lo que te digo es que están cerca de 0 o incluso que son negativos, entonces todo esto que está al otro lado del valor crítico se llamaría, la gente no le llama, pero para mí es crítico también llamarle, es la región de no rechazo, de no rechazo, de no rechazo. O sea, fíjense, la palabra es importante. No es región de aceptación, es región de no rechazo. O sea, que no tengo suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula de que esto sea 0. ¿Ok? Y ya, eso es lo máximo que uno llega a decir. No, uno no dice acepto la hipótesis, que vamos a mencionar eso varias veces. ¿Okay? Obviamente, como les digo, con un nivel de significancia que elijamos y los grados de libertad es suficiente para encontrar cualquier valor crítico. Eso es lo clásico. ¿Okay? Vamos a ver la tabla G2 de Wooldridge. A ver, la voy a abrir rápidamente. Entonces, Wooldridge tiene su librito. Casi todos los libros de econometría y estadística tienen este tipo de distribuciones, pero como yo sigo el libro de Wooldridge, es la que les voy a mostrar. La tabla G2. La tabla G2, Statistical Tables. Entonces uno tiene acá las diferentes distribuciones. Esto es, fíjense que lo dice acá siempre, acá arriba, dice valores críticos de la distribución T. Las computadoras ya lo tienen programado a estas distribuciones. Pero es importante entender más qué es lo que las máquinas están haciendo. Eso es lo que yo siempre le digo a la gente. Entonces, esto ya está metido en la máquina. Y básicamente lo que uno está haciendo todo el tiempo es pensarlo a una cola, que no es tan usual, sino que principalmente la gente lo piensa a dos colas. Vamos a ver enseguida qué significa hacerlo a dos colas. Pero fíjense que a una cola, digamos, a una cola, esto es un nivel de significancia del 5%. ¿Okay? Dado el nivel de significancia que podamos elegir, usualmente, como les digo, es 5%, uno le toca fijarse los grados de libertad. Recuerden que el grado de libertad es n menos k menos 1. Entonces podemos elegir cualquier grado de libertad y encontrar el valor crítico que nosotros necesitamos para rechazar o no rechazar la hipótesis. Fíjense que es interesante si uno se pone a ver esto, que a medida que las muestras son chiquititas, los grados de libertad son bajitos, fíjense que los valores críticos van subiendo de valor. O sea, cuanto más chiquita la muestra, básicamente me está diciendo eso, necesito mucha evidencia para poder rechazar la hipótesis nula. En cambio, a medida que yo voy teniendo unas muestras cada vez más grandes, el valor que necesito no es tan grande, ¿okay? Porque la muestra es muy grande. Entonces esas son las primeras intuiciones. Pero básicamente esto ya está programado y esta es más o menos la intuición de lo que uno está haciendo al hacer pruebas estadísticas. Y obviamente, como también dice acá, yo puedo elegir otros niveles de significancia, eso es a gusto, 10%, 0.25, 1%, digamos, a una cola siempre. Entonces, depende del gusto de uno. Digamos. Si uno obviamente quiere ser súper estricto, uno debería buscar, como les digo, siempre niveles de significancia bajos. Siempre. Obviamente, lo que se darán cuenta rápido, a medida que el nivel de significancia baja, los valores críticos se incrementan. Es decir, necesitamos cada vez mayores valores para rechazar H1. ¿Okay? Cuando se rechaza un nivel de significancia bajo, también estamos rechazando niveles altos. Por ejemplo, si rechazamos a nivel del 1, se rechaza al 5 y al 10, por ejemplo. Entonces, por eso que a la gente le gusta niveles de significancia bajos. Supongan que ustedes digan, no, es que a mí no me gusta una probabilidad de cometer un error entre 5%, si no quiero cometer tan solo 1%. Entonces, fíjense que los valores ahí, comparado con el 5, son siempre más grandes. Son siempre más grandes. Eso es por pura construcción. Entonces, estamos siendo más estrictos.
Si ustedes se ponen a pensarlo así. Estamos siendo súper estrictos, ¿ok? Pero claro, si obviamente yo tengo, por ejemplo, supongo que ustedes están eligiendo el 1 y obtienen un valor de estadístico de 3, para dar un ejemplo, obviamente 3 es mayor a 2.358, pero también 3 es mayor a 1.65, 1.2889. Entonces, cuando ustedes ya están eligiendo un nivel de significancia bien bajo, están seguros que están rechazando a todos los otros niveles de significancia. Si ustedes están eligiendo uno bajo, uno no puede no estar del todo seguro. Toca revisar qué puede estar pasando. Entonces, eso es lo que uno tiene que tener cuidado. En cuál está eligiendo uno. Obviamente, si se rechaza al 10, puede que no se rechace al 5. ¿Okay? Por eso a la gente a veces uno le toca tener en la cabeza los valores. Ya vamos a ver que hay ciertos valores que la gente ya los tiene en la cabeza. O sea, no tiene en la cabeza la gente todo de la distribución. Tiene ciertos valores que dice, esto funciona, esto no funciona. Pero ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando básicamente con los niveles de significancia y los valores críticos? Si uno piensa en términos de distribución. Básicamente es esto. O sea, a medida que nos ponemos más estrictos, obviamente, si el nivel de significancia que estamos eligiendo es 10%, o sea, el área de la distribución es 10%, obviamente es una cola derecha gorda. Obviamente el valor crítico va a estar por acá. Pero a medida que nos estamos poniendo más estrictos, estamos queriendo quedarnos con una cola cada vez más chiquitita. Entonces, obviamente, el valor de crítico es más alto. Entonces, entonces la región de rechazo, que vendría a ser, se va achicando cada vez más. ¿Okay? Entonces, se vuelve más difícil rechazar la hipótesis nula a medida que nos ponemos con los valores críticos bien estrictos. Como le digo, en ciertas disciplinas, eso lo voy a mencionar antes de avanzar, a veces la gente sí busca que sea muy tentando a hacer, como medicina. O sea, la gente quiere estar muy segura que lo que está sacando tiene efecto. Nosotros en economía somos un poquito más humildes, pero en otras disciplinas sí pueden ser súper, súper estrictos. ¿Y cuál es la idea, digamos, de la T con la normal, digamos? A medida que los grados de libertad se incrementan, la distribución T se aproxima a la normal. Eso es pura teoría asintótica también. Entonces, por ejemplo, para T menos K menos 1, o sea, igual a 120, y 5% de significancia de la distribución T, el valor crítico es 1.658. La de la distribución normal es 1.645. No, ya está muy cerca. ¿Okay? Entonces, en esencia, a medida que ya tenemos muestras relativamente grandes, la gente dice, bueno, ya puedo usar la normal y listo. Me quedo tranquilo. Entonces, en general, la gente tiene eso en la cabeza. ¿Okay? Entonces, básicamente, para el grado de libertad mayor a 120, o sea, cuando ya tengo una muestra de 200, ya, o sea, la gente ya se queda tranquila y dice, usa los valores críticos de la normal. ¿Okay? Entonces, ese es el chiste. La prueba, pero eso es lo interesante. Se llama prueba T, pero en muchos escenarios, al final del día, lo que termina utilizando uno son valores críticos de la normal. Esa es la verdad. ¿Okay? Veamos, por ejemplo, ahora una prueba sencilla, digamos, de L salario hora con respecto a varios regresores. Y vamos a ver cómo uno haría a manita, cómo hace a mano, simplemente los efectos pedagógicos, cómo se ve esto. Entonces, supongan que ustedes hacen esto. Supongo que ustedes corren esto. Obviamente acá me va a dar unas cosas quitito. Pero no importa, a este efecto está bien. Ahora, fíjense que acá tengo coeficiente, error estándar, valores T. Coeficiente, error estándar, valores T y así sucesivamente. ¿Okay? Ahora, la pregunta que nos hacemos es qué tan grandes o chiquititos son esos valores T. Ya van a ir aprendiendo rápidamente de que estos valores en realidad son enormes. Ya lo vamos a ver enseguida. Entonces, supongo que ustedes están queriendo hacer una prueba en un lab, ¿ok? Y veamos que, por ejemplo, la experiencia, bueno, no me da este número porque creo que esta es otra muestra, pero da igual. Fíjense, estos números son gigantes, son regordos, pero no importa, vamos a los efectos pedagógicos.
Stata no es lo más amigable, por eso te dejo esa nota, ¿no? A prueba de 2 lados. Lo vamos a hacer a mano, pero ya vamos a ver por qué Stata no es amigable para las pruebas a 2 lados. Porque, como le digo, es raro que la gente haga pruebas a un lado, perdón. Porque es más práctico otras cosas. ¿Ok? Entonces, básicamente, veamos los grados de libertad, digamos. O sea, uno puede ver los grados de libertad de la regresión, porque eso es lo que uno realmente tiene que usar. ¿Dónde están los grados de libertad? Grado de libertad, acá está. Esos son los grados de libertad. Bueno, no, no, sí, creo que estos son n menos k menos 1. O sea, recuerden que tengo todas estas observaciones y estoy estimando menos 4 parámetros. Entonces, es todos estos millones de observaciones menos 4 parámetros. Entonces, eso es como, a ver, un número un poquito gordo. Entonces, como le digo, en general, a menos que uno tenga una muestra muy chiquita, uno usa el normal y listo. Entonces tiene muchos grados de libertad, pero muchos. ¿Okay? Entonces, básicamente, a la hora de buscar valores críticos, nos podemos ir directamente acá a la última línea. Esto es lo que típicamente pasa. ¿Okay? Entonces podemos usar la última fila de esa tabla. Entonces vemos que si tenemos estos grados de libertad gigantes, o sea, da igual, digamos, no es estos grados de libertad, esto es de otra base que tenía. No importa, pero básicamente supongan experiencia o educación o cualquiera de estos, porque es enorme. Fíjense, supongan que el T que me está dando es 191.1. 191.1 es, bueno, claramente eligiendo es mayor a 1.645. Si es una prueba a un lado, eligiendo un nivel de significancia del 5%. Y obviamente, ese número que estoy mostrando es mucho más grande que cualquiera de estos números. De hecho, es mucho más grande que 2.576. Entonces, en realidad, podemos rechazar incluso al 0.005%, o sea, al 0.5%. ¿Ok? O sea, es muy grande, es muy grande. Entonces, esto se dice, ya vamos a hablar de la jerga, es sí, estadísticamente muy significativo. ¿Ok? Porque precisamente la muestra es gigante. Entonces, los grados de libertad son enormes, la precisión es muy buena, entonces, bueno. Entonces, básicamente lo que uno dice, el parámetro estimado para experiencia es significativamente positivo, un nivel de significancia del 0.5 incluso. Uno no dice todo ese chorizo muchas veces, digamos, uno dice la estimación es estadísticamente significativa. Chao. O sea, eso es lo máximo que uno dice. Vamos a ver cuándo se dice significativo, altamente significativo, cuándo se dice otras cosas. Pero uno trata de evaluar eso. Eso es lo que uno está diciendo cuando uno está evaluando significancia estadística. Obviamente, si uno lo hace al otro lado, es todo lo mismo. Es todo lo mismo. O sea, básicamente es una imagen espejo. Entonces, básicamente, en vez de buscar valores positivos y súper grandes, vamos a buscar valores negativos y en términos de estar lejos del cero, pero bien a la izquierda del cero, en vez de estar bien a la derecha del cero. Esa es la diferencia. ¿Ok? Pero es lo mismo. El análisis es en esencia idéntico. Entonces, a no enredarse. ¿Ok? A no enredarse. Es la misma historia. Supongamos que y este es otro ejemplo, bueno, pero esto me lo voy a saltar porque me parece que es aburrido, me parece que todo esto es la misma historia. ¿Mm? Vamos a ver esto es lo que realmente me importa, esto es lo que más la gente, el grueso de la gente usa, ¿ok? Que son las alternativas a dos lados. En la práctica, a la gente lo que hace no es ver si es positivo o es negativo. El grueso de la gente lo que hace es alternativas se llama a dos lados. O sea, a la gente le importa si esto es diferente a cero. Chao. O sea, la gente no se pone a ver si es cero o es mayor a cero o es menor. Entonces, si es diferente o no es diferente. Chao. Listo. ¿Ok? O sea, la idea es que básicamente no queremos a priori fijarle un signo al beta. Esa es la idea y en realidad en ciencia eso gusta más. Porque dice, no, que si usted está suponiendo que es mayor a cero, usted ya está partiendo de un supuesto de usted, de que es mayor a cero. Es mejor ser agnóstico, siempre en la ciencia a la gente le gusta ser más agnóstica, es decir, no, deje que la evidencia le hable a usted y usted ve si es cero o no es cero, punto. Y después ve qué signo tiene.
pero uno quiere ver si es cero o no es cero. Es la opción más prudente. ¿Okay? Entonces, básicamente, lo que estamos interesados en este escenario ya ahora es el valor absoluto. Ya no es el valor como lo habíamos visto antes, que era el t, si el t es muy grande y positivo o el t es muy chiquito y negativo. O sea, lo que a nosotros nos importa es el valor absoluto. O sea, el valor absoluto de eso. Básicamente lo que estamos haciendo es tomar el valor absoluto de eso y a eso queremos ver si es mayor o un valor crítico. Chao. Más sencillo. Más sencillo. Entonces no nos importa realmente el signo. De nuevo, la idea, obviamente, para ver cuál es el valor crítico, tenemos que elegir un nivel de significancia. Pero fíjense que en este escenario, o sea, a la gente le gusta un poco más porque dice, bueno, me elimino el signo al menos. Digamos, eso es lo que a la gente le interesa más. Entonces, supongamos, si el nivel de significancia es 5%, eso implica que el área a cada lado de la cola es 2.5%. Y supongamos un grado de libertad de 25, el valor crítico a tomar es 2.060. Entonces, ¿por qué estamos haciendo eso? Porque básicamente lo que ahora yo necesito, dado que el nivel de significancia es 5, es que a una cola me dé 0.025 y la otra cola me dé 0.025. Entonces, que la suma de las dos me dé 5%. ¿Okay? Entonces, lo que uno quiere es un valor t, ¿okay?, que sea mayor en valor absoluto al 2.06. Sabiendo que no estoy queriendo no estoy queriendo que sea positivo. En realidad lo que quiero es, porque como estoy en valor absoluto, me da igual el signo, es un valor que esté por acá o un valor que esté por aquí, me da igual, por eso el valor absoluto. ¿Okay? Puede ser muy grande y positivo o muy negativo, pero me da igual, digamos. O sea, la idea es que en las dos colas me suman 0.05, las dos colas. ¿Okay? Entonces el chiste. Entonces ahora sí, fíjense el gráfico. Ahora sí, la idea es, si yo estoy cerca de cero, no me importa si es positivo o es negativo. Si yo estoy suficientemente cerca de cero, entonces básicamente yo no puedo rechazar la hipótesis nula. En cambio, si yo me alejo lo suficiente a la izquierda o lo suficiente a la derecha de cero, específicamente si estoy por arriba de 2.06 o por abajo de menos 2.06, entonces sí voy a rechazar. Entonces esto se llama región de rechazo y esto también es región de rechazo, y lo que está en el centro es región de no rechazo. Región de no rechazo. ¿Okay? Recuerden que esa parte, okay. Entonces recuerden que eso. Entonces yo puedo rechazar o no rechazar. Rechazar o no rechazar, pero ya. ¿Mm? Obviamente, cuando no se menciona, porque típicamente la gente no dice esto es a un lado, esto es al otro. En el grueso, la gente, en el caso, la gente es significativo o no significativo. Típicamente se está suponiendo que es a dos lados. Por eso terminé saltando a la última parte de un lado. Porque básicamente eso es lo que el grueso de la gente hace. ¿Okay? Lo hace a dos lados. Entonces, cuando la gente está hablando de estadística de un parámetro, está hablando en términos de si es cero o no es cero. Punto. Ya está. ¿Cuál es la jerga? ¿Cuál es la jerga? Esa es la parte importante. ¿Cuál es la jerga econométrica? Cuando se rechaza esto en favor de eso, un nivel de significancia de 5, se dice X es estadísticamente significativo o estadísticamente diferente de 0 a un nivel de significancia del 5. O sea, típicamente la gente a los efectos de la brevedad, la gente escribe específicamente esto que está al comienzo. XJ es estadísticamente significativo. O en su defecto el parámetro estimado para que XJ es estadísticamente significativo. Pero la gente a veces le dice XJ es estadísticamente significativo. Chao. ¿Okay? Solamente para ser breves. ¿Okay? Yo he visto algunos trabajos que la gente escribe unas cosas que como, pero no es necesario, la gente entiende, digamos. A menos que usted esté en un público muy lego en la materia, que escribe, no, esto es una prueba de significancia estadística, estoy haciendo tal cosa y esto, y uno dice, sí, pero el grueso de la gente entiende qué está haciendo usted, entonces diga directamente estadísticamente significativo. Ya, la gente entiende qué está haciendo. ¿Ok? Obviamente, si no es rechazado, se dice, hay que tener cuidado con eso. ¿Okay? Uno dice, estadísticamente es no significativo. ¿Okay? O sea, porque hay gente que va y dice, es cero. Es como, ok,
que no es cero, ¿no? Usted no puede decir que es cero. O sea, uno dice, no puedo rechazar, pero uno no dice, es cero. Nadie dice eso, ¿verdad? Eso no se hace. Uno dice, no hay evidencia para decir que no sea cero. Eso es lo máximo que uno dice. Uno dice, es cero. ¿Okay? Lo nota importante, esto me parece un poco anecdótico, pero lo he visto tantas veces que me toca meterlo acá porque si no es medio raro. Se dice significativo, no significante, porque hay gente que hace ese Spanglish, no sé dónde aprendieron inglés, pero bueno. Entonces traducen significant, que aparece en inglés, como significante, en vez de significativo. ¿Por qué? Porque eso está mal, digamos, o sea, porque la gente va y pone Google Translate, supongo, en nuestro contexto no tiene sentido significante. Busquen en el diccionario, digamos, pues la definición de significante no tiene ningún sentido. Significante es como una especie de concepto psicológico, no sé qué, no aplica a nuestro escenario. Nuestro escenario es significativo. Significativo. Entonces no vayan a una exposición y digan, esto me da significante. O sea, no tiene sentido. Se dice significativo o no significativo, pero no se dice significante. Lo he visto demasiadas veces ya. Y me da ganas de ahorcarlo cuando ponen esas cosas en los trabajos. Porque no tiene sentido. ¿Okay? Bueno, vamos a ver este ejemplito en Stata. Digamos, esto es de Wooldridge. Vamos a ver estas dos cositas. Ya lo hemos visto a este ejemplo. Me parece un poquito más amigable porque no, las muestras no son tan grandes con las que yo tengo en la gran encuesta. Recuerden que esto eran el promedio en Michigan State University. Esto es en el high school, en la secundaria. Este es el examen de ingreso. Y esto ya le estamos agregando otra variable más, que es el promedio de clases que ha perdido por semana, ¿okay? en el semestre. Esa es la idea. Entonces, básicamente estamos tratando de explicar el desempeño académico de las personas, básicamente. ¿Okay? Entonces, es un ejercicio interesante, digamos. Básicamente, fíjense que podemos, para cada variable que estamos agregando, como siempre, podemos calcular el coeficiente y el error estándar. Y lo nuevo que tenemos acá es el t. Entonces tenemos t de 4,4, 1,39, menos 3,2, 4,19. ¿Okay? Entonces lo vamos a hacer a manita, simplemente a los efectos de la exposición. Entonces tenemos 137 grados de libertad. ¿Dónde están los grados de libertad? En esa expresión están aquí. ¿Okay? Están expuestos aquí. Entonces el número de observaciones es 141. ¿Okay? Estoy estimando 3 coeficientes más la constante, por eso son 4. Entonces 141 menos 4 me da 137. ¿Okay? N menos K menos 1 grado de libertad. Esos son los grados de libertad. Entonces tienen 137 grados de libertad. ¿Mm? Dado que tengo 137 grados de libertad, podemos usar los valores críticos de la normal. O sea, nos vamos al libro, tararán, como les digo, en el grueso de los casos va a ser así. Nos vamos a esta última filita. ¿Ok? Y dicho eso, en la salida de regresión tenemos los diferentes estadísticos T para cada parámetro estimado, para cada variable. Entonces nos vamos acá y tenemos lo que les decía, 4,4, 1,39, 3,2. Ok, entonces lo que nos está diciendo, dado los grados de libertad que tenemos, nos está diciendo, ok, entonces a usted le toca leer, si usted quiere hacer prueba de hipótesis, a esa última fila de la tabla y compara estos estadísticos T con los valores críticos de la distribución normal. Chao. Eso es todo lo que tiene que hacer. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos eso y supongamos que uno dice, qué sé yo, bueno, tengo acá el nivel de significancia, no, bueno, no importa. Supongamos que uno diga, por exagerar, 1%. Supongamos que uno diga a 2 colas, esa es la segunda fila, como ya le decía yo que es lo que vamos a usar. Supongamos que uno sea muy estricto y diga, no, yo quiero significancia del 1%. Está bien, uno puede elegir ese nivel de significancia y a veces a la gente le gusta mucho más 1%. ¿Okay? Supongamos que seamos bien estrictos. Entonces,
El valor crítico ahí es 2.576. ¿Ok? Entonces, básicamente lo que estamos queriendo decir es que al nivel de significancia del 1%, necesito que esos estadísticos T sean mayores a 2.576. ¿Ok? Entonces, básicamente, ojo nomás, uno dice claramente, en valor absoluto, el primero y el último claramente son superiores a ese valor. Siempre en valor absoluto. ¿Ok? Entonces uno diría, son estadísticamente significativos a un nivel de significancia del 1%. Claramente. Claramente. ¿Cuál es el único que parece que el valor es relativamente pequeño? El segundo. En el único caso uno dice, estadísticamente significativo al 1 no lo es, claramente. Entonces lo que uno puede decir, bueno, ¿a qué nivel de significancia lo será? Entonces uno ya le toca decir, bueno, dado ese valor que tengo, miren, ese 1.4 tampoco es este valor, tampoco es este valor, tampoco es este valor. O sea, estaba re mal. Como al, sí, 1.39, ¿no? Como al 20, ¿no? Que es un montón, un montón. Al 20 sí, pero al 20 ya la gente no usa, al menos en economía. Es raro que alguien use 20. ¿Ok? Ya cuando da no significativo al 10, ya la gente abandona la pelea. O sea, la gente da la pelea ahí entre 1 y 10, pero no da por arriba de 10 de nivel de significado. O sea, nadie está dispuesto a más de 10. Muy raro, es extremadamente raro. ¿Ok? Entonces, básicamente, fíjense que ese valor que estamos obteniendo entonces, ¿cuánto nos da? Nos da 1.39, 1.39. Justo, fíjense que 1.39 en valor absoluto. 1.39 está entre este valor y este valor. Está justo ahí en el medio. Entonces, ¿qué es lo que diría uno? Uno diría, es estadísticamente significativo al 20, pero no al 10. ¿Ok? Eso es lo que diría uno. Pero como les digo, la gente no usa 20. Es muy raro. La gente usa máximo 10. Máximo 10. Máximo. La gente no se va tan Pero lejos. en el caso que, digamos, no sea el parámetro de medir, como que sí, un parámetro que yo creo que me hace falta tener en cuenta que el modelo previo. Sí, esa es una buena discusión, eso es lo que vamos a ir hablando, digamos. Ahí todo, eso está un poquito más adelante, nos adelantamos, pero no importa, eso es una buena pregunta. La otra debate, digamos, que uno tiene, digamos, si hay hay en la literatura a veces prácticas son discutibles, si vos te toca sacar o no sacar ese regresor. Porque te puede pasar precisamente eso. Vos puedes decir, bueno, por a mí me gustaría tenerlo igual. Así no de estadísticamente significativo. ¿Por qué? Porque puede ser una buena idea. Porque uno puede estar interesado en mostrar que no es estadísticamente significativo. ¿Ok? O sea, no, o sea, hubo en una época una práctica que después se consideró mala idea, que la gente buscaba que todo lo que estaba ahí tenía que ser estadísticamente significativo. Y uno dice, ¿por qué? No es indispensable que todo es estadísticamente significativo. Yo puedo estar interesado en que no dé. No, puede ser, por ejemplo, que ustedes incluso hagan un trabajo grande y bien hecho, pero que ustedes digan, no, es que yo quiero mostrarle a la gente que esto no da. No, lo que pasa es que uno tiene que ser muy estricto también, incluso si no va a dar estadísticamente significativo. Uno tiene que correr muchas cosas y mostrar que en muchos escenarios nunca da estadísticamente significativo. Y uno está bien que uno quiera mostrar que algo en una de esas da estadísticamente no significativo. Eso no está mal. Lo que pasa es que hubo una época en la que la gente consideraba que eso era poco científico, por decirlo así, porque era como que había un sesgo que se dice de buscar que te tenía que dar significativo. Y hoy en día la gente dice, no, es que puede que no, porque uno está buscando que no se rechace nunca la hipótesis nula. Puede ser, digamos, o sea, y es válido, ¿y por qué no? O sea, porque uno no o sea, obviamente, que uno tiene que cubrir todos los flancos, obvio, digamos, vamos a ver todos los flancos que puede tener esto. Pero eso es perfectamente válido, dejarlo es perfectamente válido.
Pero no tiene que tener buenos argumentos, eso sí. Pero es perfectamente válido. Porque de la intuición que yo estaba diciendo al principio, puede ser que vos quieras mostrar que no da. Quieras mostrar eso, y no está mal. Por ejemplo, caso simple, caso a colación de aquí. Suponete que estás haciendo un trabajo que sería de economía de la educación, y fíjate que esto es desempeño en la universidad. Y lo que te está diciendo esto es que el desempeño en la secundaria e ir a clases claramente tienen un efecto estadísticamente significativo, que se dice. Mientras que el examen de ingreso no parece que sea súper relevante. No parece que sea súper relevante. Entonces, lo que yo les mencionaba, esto es un buen debate, se está dando al día de hoy, ya hay universidades que lo están implementando. Hay ciertas universidades que ya están dejando de usar los exámenes de ingreso como criterio de admisión. Y ahí el argumento es, mire, no parece que sea una cosa súper relevante. Básicamente, si la gente viene siendo buena estudiante en la secundaria, la cosa va a funcionar. Eso es lo que está diciendo esto. Una vez que usted controla por desempeño en la secundaria, el desempeño en esos exámenes no es súper relevante. Entonces, incluso en este ejemplo súper simple, te puede servir esa no significancia estadística, te puede servir de argumento. ¿Ok? Digamos, puede servir para comparar si una universidad es buena porque selecciona buenos estudiantes o porque forma buenos. Esa es buena pregunta también. Sí. Sí, esa es buena pregunta también. Bueno, eso es toda parte de economía de la educación. Por eso tenemos el laboratorio de economía de la educación, que se dedica a todos sus temas, que es súper interesante, ¿no? Es bien apasionante, que hace que los estudiantes les vaya bien, o sea, académicamente hablando, y después viene la otra gran pregunta, es después cómo le va bien después en el mercado laboral. O sea, esa es la otra gran pregunta, pero lo que vos estás mencionando es cierto. O sea, bueno, ¿qué hace que esto es al final, cómo ya vienen de la secundaria o es que la universidad es la que hace que sean buenos estudiantes? ¿Quién da el mayor valor agregado? Buena pregunta. No sé, pues, eso es parte de toda esa rama científica, que es bien interesante. Bueno, yo ya me adelanté a todo esto seguramente. Chan, 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 chan. Todo esto ya está. Listo. Bueno. Obviamente que por lejos a la gente le interesa saber si esto es cero o no es cero. Es lo más común. Pero no significa que en otro escenario la gente le puede interesar evaluar ciertos valores específicos. O sea, eso no es descabellado. O sea, básicamente decir, yo quiero ver si es 1, -1 o alguna constante en particular. Eso también es completamente válido. Y hay muchas razones para eso, porque puede ser que una vez ustedes tengan algún modelo que diga, no, este me tiene que dar 0, o me tiene que dar 1, o me tiene que dar 2, o me tiene que dar 20, no sé. Entonces, básicamente estamos hipotetizando algún valor concreto que nos parece interesante. Que ustedes dicen, no, es que si esto es tal valor, tiene tales consecuencias. ¿Ok? Supongan, por ejemplo, en términos de pensar en términos de elasticidades. Entonces uno dice, bueno, una cosa es si me da mayor a 1, eso es elástico. Si da 1 es exactamente elástico. Si es entre 0 y 1 es inelástico. ¿Ok? Entonces uno sí puede, hay ciertos valores que a uno sí le puede parecer interesante, digamos, de evaluar. ¿Ok? Obviamente, en ese escenario cambia un poquitito el T, cambia un poquitito el T. ¿Okay? Básicamente el T es beta J sombrero menos el valor hipotético que estamos buscando. Claro, si es 0, es el de toda la vida, es beta J dividido en el error estándar. Pero si estamos hipotetizando algún valor específico, obviamente nos toca restarle ese valor. Pero la distribución es la misma. Lo que sucede es que como tenemos que recalcular el T, ese es el problema que tenemos. Pero todo el resto del método es lo mismo. Todo el resto del método es exactamente igual. ¿Ok? Supongamos, por ejemplo, caso simple, supongamos que es 1, digamos, o mayor a 1. Está bien, eso es una posibilidad.
Entonces rechazamos H0 en favor de H1 si T es mayor al valor crítico, calculado de esta otra forma. O sea, básicamente lo que estamos cambiando es cómo calculamos el estadístico T, ¿ok? No cómo obtenemos el valor crítico. En este caso, por ejemplo, rechazamos H0 en valor H1, diríamos beta J es estadísticamente mayor a 1. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, supongan que usted en la regresión les esté dando 1,75. Ah, bueno, entonces es muy probable, o sea, a menos que el error estándar sea gigante, es probable que sea que dé estadísticamente mayor a 1. Ahora les puede dar un 1,05. Y quién sabe, está medio bastante cerca de 1. Entonces, fíjense, ahora el faro no es 0, el faro es el 1. Bien, entonces la pregunta es, ¿qué tanto arriba de 1 está usted? Esa es la pregunta que uno se está haciendo. Entonces uno está cambiando solamente, en vez de que esto sea 0, es 1. Que esa es la única diferencia. Y así con cualquier valor que a uno se le ocurra, 2, 5, 20, 100, da igual. Pero ese es el chiste. ¿Ok? Supongamos algo como esto. Esto es interesante, digamos. Este es un ejemplo de Woolrich, me parece que está interesante, no está mal. Supongan que tienen, que puede ser que allá, bueno, acá no, bueno, no, incluso en la Javeriana, el campo de la Javeriana es medio grandecito. No, y hay universidades en Colombia que sí tienen campos grandes. Verdad que hay bastante buena seguridad acá en el campo de la Javeriana. Pero supongan que ustedes están, en Estados Unidos pasa mucho que los campos son muy grandes, pero muy grandes. Entonces, y bueno, al final del día los estudiantes son presas fáciles, digamos, en términos de robarles, y tienen muchos activos. Entonces a uno le preocupa el tema del crimen al interior de un campo, porque es casi que muy grande. Entonces hay muchas veces que incluso esto lleva a que muchos campos tienen policía propia. Hay policía que es de la universidad. O sea, eso suena un poco exótico para nosotros, pero allá es muy común, muy común, que haya policías de la universidad. Entonces a uno le preocupa cuál es la conexión entre los crímenes, digamos, el tamaño, digamos, del campus o del tamaño de la universidad y el crimen que hay en la universidad. Eso es lo que uno le puede preocupar. Y uno quiere calcular beta 1, y como les digo, en este escenario, la elasticidad es lo que uno más le importa, es un modelo log-log. Entonces, lo que uno dice, beta 1 en este escenario, cuando uno lee esto, es la elasticidad del crimen respecto de los estudiantes. Entonces, que beta sea 0 es poco útil, es casi seguro que la cantidad de crimen se incremente junto con la cantidad de estudiantes, es medio obvio. A uno le puede interesar 1, ¿por qué? Porque uno dice, si es 1, es unitario, ¿ok? Entonces, la alternativa es que sea mayor a 1. Entonces, básicamente, estamos diciendo que eso es elástico. Es elástico. O bien, que sea menor a 1, entonces es inelástico. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que a uno le preocupa? Digamos? Uno dice, si eso es cierto, y fíjense que acá está sin logs, digamos, está en nivel, digamos. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que me dice? Que básicamente, si es 1, estamos diciendo que la relación es como lineal, que hay una relación lineal entre el número de estudiantes, digamos, y el crimen. En cambio, me está diciendo, a eso apela uno ya con la teoría económica, dice, bueno, si es menor a 1, bueno, entonces el crimen sube, o sea, claramente es positivo, pero no, me parece que es decreciente, o sea, básicamente me está diciendo, va subiendo, pero no me tengo que preocupar demasiado, digamos, o sea, porque llega a un techito, o sea, llego a ese techo, entonces a evaluar que sea menor a 1 me puedo quedar un poquito más tranquilo, digamos, ¿ok? Ahora, a uno sí le puede preocupar el a otro, si me da mayor a 1. Ahí sí uno se dice, uy, ahí sí me toca preocuparme. Porque básicamente lo que estoy diciendo es, a medida que usted va subiendo el número, su tamaño de universidad, porque uno no puede empezar chiquito y empezar a tener cada vez más estudiantes, básicamente me dice, el crimen a usted le explota, digamos. Y puede ser, esto me parece que puede ser más probable. Digamos, porque claro, a medida que uno va expandiendo el campus se va volviendo más grande y va teniendo cada uno más estudiantes, y bueno, la tentación de que lleguen criminales al campus es cada vez más alta, digamos, bastante más alta. Entonces a uno se le puede preocupar, digamos, este tipo de estimación. Entonces, el hecho de que la estimación sea menor a 1 o mayor a 1 en ese escenario, y puede haber muchos otros, puede ser que sí sea crítico.
a la hora de sacar conclusiones interesantes. No es lo más común, no es súper común, pero puede ser súper interesante para la gente. Evaluar algunos valores específicos. Veamos, por ejemplo, acá tengo afortunadamente datos y veamos cómo funciona eso en Stat. Tengo unos datos que se llaman campus, ¿ok? Y vamos a ver eso, cómo funciona. ¿Dónde está? Yo creo que justo ese no lo cargué. Justo ese no lo cargué, no importa. Entonces yo tengo acá los datos. Campus. Bien. Entonces, reg L, creo que es lcrime. Describe, todo esto es correcto. ¿Ok? Bueno, entonces, habiendo corrido eso, recuerden que estos son datos universitarios. Digamos, total del tamaño. Bueno, esto es una binaria, vamos a hablar más adelante de las binarias. Lo que no importa en este momento son el tema de logs. ¿Ok? Entonces, lo que estamos poniendo es cómo varía el crimen según el tamaño de la universidad. Y nos da un coeficiente 1.26 y algo, veamos. O sea, recuerden que eso es elasticidad, sin multiplicar por 100, ninguna cosa rara, una elasticidad. Entonces nos está diciendo que 1% más de tamaño de la universidad está correlacionado con 1.26 más de crimen en la universidad. ¿Okay? Y nos está dando un T bastante grande, digamos, si quieren después pueden revisar la tabla, pero básicamente nos está diciendo que ese coeficiente estimado es estadísticamente significativo. Ajá, ok, está ahí todo bien, no hay ningún problema y hasta uno se podría quedar en eso. Pero como les digo, a uno puede estar interesado en ver sobre si esto es o no estadísticamente mayor a 1, porque de ojo a ojo, uno sí lo ve mayor a 1. Uno dice, ah, sí, 1.27. Pero ¿da estadísticamente mayor a 1? Esa es buena pregunta. ¿Ok? Esa es buena pregunta. Bueno, vamos a hacer manito, para simplemente a los efectos de ser parsimonioso. ¿Y qué nos da eso? Básicamente tomamos ese valor que ya tengo acá, yo ya lo tengo calculado, ese 1.26, y lo hago con respecto a 1. ¿Ok? Le resto 1, pero lo sigo dividiendo en el mismo error estándar. ¿Ok? Eso que me da 2.45. ¿Ok? Y buscamos los valores de a una cola, porque recuerden que es mayor a 1, quiero ver si es mayor a 1. ¿Ok? Con 90 grados de libertad. ¿Ok? Entonces yo puedo hacerlo a una cola, supongo que uno diga a 5%, no hay problema, uno puede elegir ese punto. Y fíjense que el valor crítico a 90 grados de libertad, porque esto es medio chiquito, no son tantos datos, da 95 grados de libertad. Y no me da 95 grados de libertad esto, pero no importa, nos vamos a quedar con 90, 90 está bien. Entonces nos dice que a una cola tenemos 1.662. Entonces, claramente, este valor que estoy calculando yo es mayor a 1.6. Okay, redondear. Entonces, claramente eso es evidencia de que es estadísticamente mayor a 1. Entonces, uno no solamente, y ahí es interesante, porque uno no dice solamente esto es estadísticamente significativo, sino que además es estadísticamente mayor a 1. Y fíjense que me está diciendo eso, me está diciendo que en realidad esto es evidencia de que esta cosa se va para este lado. O sea, que se vuelve, que la relación es exponencial. Entonces, esas son las cosas que pueden ser interesantes. Digamos. Y uno dice, no, mira, o sea, esto es preocupante, digamos. O sea, tiene que tener cuidado porque el crimen se le puede salir de control, que rápidamente. Entonces, esas cosas son... En la tabla que me da el Stata, es utilizando la hipótesis no la tradicional. Sí, eso lo va a hacer siempre por defecto Stata. Sí, por defecto Stata hace solo eso. Hace solo eso. Sí, sí, exacto. Si uno lo quiere hacer a una cola, creo que lo tengo, a ver. Yo creo que uno le puede decir a Stata, bueno, no lo tengo acá. Yo creo que uno se le puede decir a Stata otro valor, si mal no recuerdo.
T-test. Sí, creo que es el t-test. T-test, L creo que es así. El enroll igual a 1. Solamente que lo hace con otro, o sea, lo vuelve a recalcular. Digamos, hace one sample t-test. ¿Ok? Pero ahí le estoy diciendo igual a 1. Yo no me acuerdo si él te deja. No, bueno, y acá están las hipótesis alternativas. Que sea 1 menor a 1 o mayor a 1. ¿Ok? Eso es lo que me está mostrando acá. Para que me está sacando un p-value, esa es la única diferencia. Pero uno sí lo puede hacer. ¿Ok? Pero hay que tener cuidado, porque fíjate que los cálculos que está haciendo acá son bastante diferentes. T-test y demás, sí. No, esto está haciendo otra cosa. T-test está haciendo otra cosa. Creo que es test. Vamos, déjame ver. L-test, no es t-test. L-enroll. L-enroll. Si vos le decías así, él te hace la prueba N, una prueba de eso, ya la vamos a ver enseguida. Pero se puede hacer igual 1. Y ahí está. Él me sigue dando todavía estadísticamente significativo. Ya lo vamos a ver cómo funciona eso. Vale, no lo estoy mostrando porque esto confunde un poco. Vamos a ver si lo pongo dar mayor a 1, mayor a 1 no te va a dejar. Pero es con test, no con t-test. T-test es para otra cosa. T-test es para otro tipo de hipótesis. Es test. Pero es que para el test utiliza la F, perdón. Ya vamos a ver cómo funciona eso. ¿Ok? Bien. Y a esto es lo que quería llegar. Antes de meterme, vamos a llegar hasta aquí y después en la clase que viene ya empezamos con la prueba if. ¿Okay? Porque claro, o sea, lo que estamos haciendo hasta ahora es lo que se llama el método clásico, que está bien. O sea, el método clásico creo que es una buena introducción. No lo estoy enseñando por ser viejito, sino porque me parece que es una buena introducción a este tema, que es elegir una hipótesis nula, otra alternativa, un nivel de significancia, el valor crítico, estadístico T comparado con ese valor crítico, rechazar o no rechazar la hipótesis, ¿ok? Obviamente, la gente con el tiempo, eso es lo que clásicamente se hacía, digamos, ¿ok? Y me parece que tiene todo el sentido del mundo, y es pedagógicamente interesante pensarlo así. Pero tiene algunos problemas. La elección del nivel de significancia es arbitraria, digamos, como les decía, o sea, hay disciplinas que usan 5, hay disciplinas que usan 1, hay disciplinas que usan otro, entonces, o investigador, entonces hay gente que no le termina de convencer eso. Y el nivel de significancia puede esconder información valiosa. Puede que haya estimaciones que sean significativas al 5, al 10, al 20, entonces hay que tener cuidado. Lo que hace la gente al día de hoy, dadas las computadoras, eso es lo que las computadoras ayudan un montón, es decir, dado el valor que yo tengo porque siempre lo puedo calcular, ¿cuál es el nivel de significancia más pequeño al que la hipótesis nula sería rechazada? Esa es otra pregunta, un poquito diferente. Eso se conoce como p-value. Por eso el grueso de la gente muestra más p-values. Ahora lo muestra de forma indirecta, no exactamente el p-value, sino que lo muestra de forma indirecta, ya lo voy a mostrar cómo. ¿Por qué? Porque el p-value está entre 0 y 1. Por eso a la gente le gusta. Digamos, es básicamente una probabilidad. Entonces no me tengo que andar memorizando 20.000, 2.000, 1.67. Veo el número entre 0 y 1 y chao. Por eso a la gente le gusta. Stata lo calcula todo el tiempo y casi siempre para la hipótesis nula de que beta J sea igual a 0. No 1, sino 0. Si no, le toca decirle a Stata más cositas para que lo calcule. Si eso es 0, el p-value es básicamente la probabilidad de que dado el valor que yo estoy viendo el t en la prueba, sea mayor al valor absoluto de la distribución t. Eso es lo que estoy diciendo. O sea, t es una variable aleatoria con la distribución t con n menos t grado de libertad. ¿Ok? Y el t es el valor que he obtenido. ¿Ok? Básicamente, la idea sencilla, ya lo vamos a ver como se ve en la práctica. Cuando ustedes lo ven en la práctica, uno entiende rápido, más allá de lo que está escrito ahí en la forma. O sea, básicamente resume la fuerza o debilidad de la evidencia contra la hipótesis nula. Si los p-values son bajos, digamos, indica mucha evidencia en contra de H0. Entonces, la intuición es, en general, vamos a buscar p-values bajos. Obviamente siempre que creamos que esa variable tiene que dar estadísticamente significativa. En cambio, alto van a indicar poca evidencia en contra de la hipótesis nula. ¿Ok? Por ejemplo, una cosa sencilla. Si el p-value
para una alternativa a dos lados y nos da un t de 1.85 y los grados de libertad son 40, entonces, ¿cuál es el p-value? Eso significa el p-value es el área que tengo, digamos, en una distribución t, que esté por arriba de 1.85. O sea, o básicamente, digamos, dos veces esto. ¿Por qué? Porque es una distribución simétrica. Entonces, básicamente eso es tomar esto, que yo ya lo calculé, o sea, yo veo el p-value, digamos, el p-value, perdón, no, el t calculado en 1.85. Entonces, el p-value va a ser el área que me queda de la distribución t a la derecha, porque es una prueba a dos colas, y a la izquierda, que es menos 1.85. ¿Ok? Entonces, la idea es, dado eso, digamos, me da un área de 0.0359. ¿Ok? O sea, y a ese lado y a este lado. Entonces yo, en realidad, el p-value es la suma de esta área y la suma de esta área. Entonces eso me da 0.0718, que es un número que está entre 0 y 1. ¿Ok? Entonces no me tengo que memorizar valores críticos, no me tengo que memorizar nada. O sea, la gente lee este numerito y dice, rápido entiende y dice, es que ese valor, esta es la distribución y esto es lo que está sacando el p-value. Ok. Entonces, ¿qué me está diciendo? Rápido. Esa es la idea. Rápido, mucho más rápido. Que puedo rechazar un nivel del 10, pero no un nivel del 5. Eso es lo que me está diciendo. Puedo rechazar un nivel del 10. Y lo puedo ver así. Veo el número, ¡pam! Es el p-value. Listo. Chao. No, a la gente le gusta eso. Entonces no tiene que andar comparando que el valor, que la distribución, que la tabla. Es más rápido. Es más rápido. Por eso a la gente le gusta. Entonces, sirve más. Sirve más. Obviamente, lo que les digo. Si el p-value me da gigante, entonces ya no rechazo. Si me da chiquito, y lo vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que la gente hace? Dice, entonces, una vez se computa el p-value, la prueba clásica se puede hacer a cualquier nivel de significancia, ¿ok? Entonces, por ejemplo, alfa es normalmente el nivel de significancia, típicamente es 0.1, 0.05 y 0.01. Entonces se dice que H0 es rechazada si el p-value es menor a ese nivel de significancia, o no es rechazada ese nivel de significancia. A un solo lado, también se puede hacer, el p-value correspondiente es simplemente el p-value de dos colas dividido en dos. O sea, el p-value es el que estoy viendo, pero dividido en dos. Entonces es más fácil también, porque es pura simetría. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente en econometría, en general? Eso es a lo que quería llegar, y con eso voy cerrando la clase. Si el p-value me da por debajo de 0.01, entonces se dice que la estimación es altamente significativa. ¿Ok? La gente sí entiende eso. O sea, dice, me está diciendo que el p-value que está obteniendo es menor a 0.01. En cambio, si me da entre 0.01 y 0.05, que no está mal, se dice que la estimación es significativa. Significativa. Eso es lo máximo que uno dice. Ahora, ya uno empieza a tocar partes flojas y a algunos ya le da por arriba de 0.05, pero al menos no mayor a 0.10. Ahí uno dice marginalmente significativo. O sea, como que uno ya está ahí en el mar. Y obviamente lo que le digo, cuando ya usted ya le da un p-value mayor a 0.10, ya dice uno ya no significativo. Uno ya dice no significativo. Uno se queda ya diciendo no, esto no me da no significativo. Que no sé, que lo que le digo, puede ser que no dé significativo y puedan seguir estudiando eso. No es que inmediatamente ustedes se tienen que rendir. O sea, y esto típicamente se indica con unas estrellitas. Pero siempre hago la advertencia. Yo lo hago, pero otra gente lo odia. Yo tengo mis razones para seguirlo haciendo, me parece que no está mal, pero la gente a veces lo odia. Entonces, un paper mío, entonces fíjense qué es lo que tienen acá. O sea, esto es lo que yo por lo menos así lo aprendí, en muchos lugares lo muestran así, yo lo hago así. Muestro la estimación puntual acá y muestro el error estándar acá abajo. Eso es lo clásico que la gente hace. Pero fíjense que adicional a eso yo le estoy dejando unas estrellitas acá. ¿Ok? Y fíjense que hay unas que tienen 3, hay unas que tienen 1, y estas tienen 2 y otras que no tienen ninguna estrellita. Y ustedes dirán,
¿Para qué? ¿Por qué? Yo le pongo acá abajo, miren, eso es lo que así uno tiene que trabajar, eso es importante. Errores estándar en paréntesis y a continuación están las estrellitas. Estrellita, fíjense, yo le pongo P, ni siquiera le pongo p-value, le pongo P y la gente entiende que es la P. Le estoy diciendo que el p-value, digamos, si tiene una estrellita es menor a 0.10. ¿Ok? Si tiene dos estrellitas es menor a 0.05 y tres estrellitas es menor a 0.01. Entonces, uno que está indicando con esas tres estrellas, con ninguna estrella, una, dos o tres estrellas. Uno está indicando si es no estadísticamente significativo, marginalmente significativo, significativo o altamente significativo. Eso es lo que uno está mostrando. ¿Cuál es el pro de mostrar esto así? Que uno está mostrando mucha información de una forma relativamente sencilla, incluyendo los valores, los p-values y la significancia estadística. ¿Cuál es la contra que tiene eso que la gente le encuentra contra a todo? Que el ojo a veces del científico se va por buscar las estrellitas. Y a la gente a veces no le gusta eso. Lo llaman sesgo de publicación o sesgo de significancia, cosas por el estilo. Entonces dice, no, saque, o sea, y me lo han pedido en algunos lugares, sáqueme todas las estrellas. O sea, muéstreme la misma información, pero sáqueme las estrellas. No queremos que el lector se sesgue al ver las estrellas, porque intuitivamente la gente que aprende esto se va por el tema de quiero buscar que tenga estrellas. Y uno no debería hacer eso. Está bien, yo entiendo, digamos, yo entiendo ese punto. Pero a mí, personalmente, me gusta. Personalmente, gusto personal, a mí me gusta que tenga estrellitas, porque de esa forma puedo leer rápido si las cosas son estadísticamente significativas o no. A mí. Pero hay otra gente que dice que no, que eso está mal. Bueno, eso como para que lo tengan en cuenta. Obviamente, bueno, vamos a hablar de eso, ya estamos un poquito tarde. Vamos a hablar del tema de mostrar cómo hacer esas tablas de regresión en Stata. Lo vamos a ver con los diferentes comandos y lo vamos a hacer con calmita la próxima clase. Cómo lograr que se vea así como yo se los estoy mostrando acá. Hay formas de hacer que Stata lo muestre así. Antes de irme, que esa parte es un poquito más pesada, lo vamos a ver con calma. Fíjense que lo que les decía, en Stata siempre calcula los p-values. Fíjense acá, hay gente que va y dice el p-value es 0. No es 0. El p-value nunca puede ser 0. Tiende a 0, pero no es 0. Lo que pasa es que Stata le pone 0.000 porque es más pequeño que eso. ¿Okay? Acá, fíjense, acá da 0.02. Entonces es bastante chiquito. Pero acá da 0.16. ¿Okay? Entonces, en este escenario, uno dirá claramente, esto es altamente significativo, esto es altamente significativo, pero esto es estadísticamente no significativo. Simplemente leyendo el p-value. Simplemente leyendo el p-value. ¿Okay? Entonces no tengo, como me decía recién, como en el método clásico, leer el t, el valor crítico y demás, sino, dado el t, calculo el p-value. Listo. Bueno, llegamos hasta ahí hoy. No vamos a seguir la clase que viene. Vamos a empezar con el tema de Stata, de cómo lograr que Stata en vez de darnos esto, nos dé una tabla de regresión más amigable. Y vamos a empezar con la prueba F. Listo, hasta acá llegamos hoy.